Bueno, hola, ¿cómo están? Como les dije la ayudantía pasada, vamos a tener esta ayudantía en formato de video para que no la pierdan por el feriado del viernes, ¿ya? Entonces, bueno, en esta ayudantía vamos a ver modelos térmicos más que nada, solo modelo térmico, para que así al menos sepan cómo abordar un problema de este estilo si es que llegase a salir uno en la prueba. Bueno, entonces partimos con el problema uno. Dice que un transistor de potencia para el cual la temperatura de juntura máxima, digamos, la temperatura de juntura máxima es de 170 grados Celsius, ¿cierto? Dice que puede disipar 40 watts, entonces potencia disipada, 40 watts, sí, a una temperatura de encapsulado 35 grados Celsius. Si se conecta el encapsulado a un disipador de calor que usa una roldana aislante para la cual la resistencia térmica es de 1,12 Celsius partido watt. Ahí tenemos otro dato. Resistencia térmica entonces entre el encapsulado y el disipador, 1,2 grados Celsius partido watt. Bien, entonces, la A que nos pide, nos dice que hay que determinar la resistencia térmica entre la juntura y el encapsulado. Entonces nos están pidiendo esto, la resistencia térmica entre juntura y encapsulado. Entonces, antes de abordar este problema, yo les sugiero que se dibujen para guiarse mentalmente el esquema de estos ejercicios. Pues el esquema en general de estos ejercicios es así. Viene la temperatura de juntura, luego viene la resistencia entre la juntura y el encapsulado. Luego aquí vendría la temperatura del encapsulado. Vendría la resistencia entre el encapsulado y el disipador. Luego vendría la temperatura en el disipador. Y luego viene la resistencia entre el disipador y el ambiente. Finalmente viene la temperatura ambiente. ¿Ya? Y acá se va a encontrar la potencia disipada. Ya me quedé medio choco el dibujo, pero ese es el esquema que tienen que tener como para hacer los ejercicios. Y se van a fijar que gracias a este esquema van a poder hacerse como guiarse de forma visual cómo hacer las ecuaciones. Entonces, si teníamos que nos pedían la resistencia térmica entre la juntura y el encapsulado, ¿qué tenemos acá? Es lo que está acá, ¿cierto? Juntura encapsulado. Entonces tenemos que usar la temperatura de la juntura y la temperatura del encapsulado. Entonces, va a ser temperatura de juntura menos temperatura de encapsulado dividido en la potencia disipada. Entonces, en este caso, la potencia disipada que nos dan como dato son los 40. Entonces, también hay que anotarlo ahí. Bueno, anotamos al tiro los 40 watts. La temperatura de juntura son 170 grados. Bueno, anotar 170 nomás. Menos la temperatura de encapsulado, 35. ¿Ya? Y esto les tiene que dar un valor de 3,375 grados Celsius partido watt. Ya no se olviden de la unidad. Bueno, ahí tenemos el punto A listo. Después con la B. ¿Qué nos piden en la B? La temperatura del disipador de calor para asegurar una operación sin riesgo a 15 watts. Entonces nos están pidiendo calcular la temperatura del disipador, pero ahora es con un PD de 15 watts. ¿Ya? Entonces, si en el ejercicio tenemos como dato, tenemos esto, tenemos este dato también, tenemos la potencia disipada. Esto recién lo calculamos y como dato además también tenemos la resistencia entre encapsulado y disipador. Entonces tenemos eso. Y si nos piden, también tenemos el PD que nos daban acá. Entonces,
si queremos calcular la temperatura del disipador, podemos usar todos los datos que ya tenemos. Entonces, lo que yo haría en este caso sería ver el circuito como, como esta parte solamente. Entonces, acá tenemos la temperatura de juntura, tenemos la temperatura de juntura ahí, menos la temperatura en el disipador. Esto va a ser igual a la potencia disipada. Es la misma ecuación que hice aquí arriba, solo que la potencia pasó multiplicando para acá, ¿verdad? Por si estoy viendo de juntura a disipador, es porque aquí tengo dos resistencias, ¿cierto? Entonces, ¿qué hago acá? Sumo estas dos resistencias. Pues entonces, esta va a ser la resistencia de la juntura al disipador. Entonces, el valor de esa resistencia simplemente va a ser el valor de la resistencia entre la juntura y el encapsulado, más la resistencia entre el encapsulado y el disipador. ¿Ok? Entonces tenemos acá. Reemplazamos datos 170 grados menos la temperatura del disipador que no la sabemos, los 15 watts que nos dan como dato, y en este caso sería la suma de esto con esto. Y nos tendría que dar más o menos esto 4,575. Bueno, acá ya despejan nomás el TS y les tiene que dar más o menos 101,375 grados Celsius. Listo, ahí tenemos la B. ¿Qué nos piden en la C? Nos piden, nos piden la resistencia térmica, disipador ambiente, de un disipador de calor requerido cuando hay una temperatura ambiental de 25 grados Celsius. Entonces, aquí lo mismo. ¿Qué nos están pidiendo en la C? Nos están pidiendo la resistencia entre disipador ambiente. ¿Con qué? Con una temperatura ambiente de 25 grados Celsius. Entonces, si ya tenemos también la temperatura del disipador y tenemos también la temperatura ambiente, podemos fácilmente calcular la resistencia que está acá, ¿verdad? Entonces, vamos con esto, que debería ser así. Resistencia disipador ambiente va a ser igual a la temperatura en el disipador, ¿cierto? TS menos TA, ¿ya? Dividido en la potencia disipada, que en este caso seguíamos usando los 15 watts. Bueno, esto tiene que dar, bueno, primero vamos a reemplazar 101,375 menos 25 y dividido 15. Aquí lo vamos a escribir PD para que no se confundan. PD. Ya. Entonces, esto les tiene que dar más o menos 5,091 grados Celsius partido watt. Listo, ya tenemos entonces la resistencia. ¿Qué nos piden ahora? Si para un disipador de calor, en particular equipado con aletas de aluminio, la resistencia térmica al ambiente es de 6 grados Celsius partido watt por centímetro de longitud, determina la longitud del disipador de calor requerido para cumplir con el punto anterior. Entonces, esto es tan fácil porque nos están pidiendo, bueno, esto es fácil porque es reemplazar un par de datos, no. ¿Ya? Entonces, dice que determinar la longitud del disipador, ¿cierto? Entonces, nosotros vamos acá, sabemos que la longitud va a ser igual a que dice que son 6 grados Celsius partido watt
por centímetro de longitud. Entonces, va a ser 6 grados Celsius partido watt por centímetro de longitud. Simplemente lo vamos a calcular, el largo lo vamos a calcular dividiendo. ¿Por qué? Por esto que tenemos acá, ¿cierto? Porque nos están pidiendo la longitud del disipador de calor. Entonces, vamos a usar la resistencia que calculamos acá previamente, 5,091 Celsius partido watt. Y si se fijan acá, si estamos dividiendo este con este se van, y la unidad que nos va a quedar arriba es centímetro. Por lo tanto, va a ser correcto en términos de dimensiones. Entonces, esto va a ser 1,178 centímetros. Y eso era todo. Luego, realiza el dibujo esquemático del modelo térmico equivalente. Entonces, el modelo térmico va a ser este. Y lo vamos a dejar ahí escrito ahí. Y ahí después ustedes lo tienen que dibujar más bonito y no tan rayado como lo dejé yo. Algo más o menos así. Y eso sería el primer ejercicio. Bueno, continuando con el problema 2, tenemos que un transistor de potencia para el cual la temperatura de juntura, vamos a escribirla mejor acá, la temperatura de juntura máxima va a ser de 180 grados Celsius. Pues esto es la temperatura de encapsulado de 60 grados Celsius cuando disipa una potencia PD de 40 watts. Si se conecta un disipador de calor al encapsulado, cuya interfaz tiene una resistencia térmica, encapsulado disipador, de ¿cuánto? De 0,5 Celsius partido watt. Dice, determine, encuentre la resistencia juntura encapsulado, o sea, la resistencia JC. Nos están preguntando aquí en la A, la resistencia JC. ¿Ya? Entonces, de nuevo, van a tener este esquema en mente para resolver el ejercicio, ¿ya? Entonces, nos están preguntando por el valor de la resistencia de acá. Entonces, si nosotros ya tenemos la temperatura de juntura, ¿cierto? Tenemos la temperatura del encapsulado y tenemos la potencia. Entonces, fácilmente podemos calcular la resistencia que está acá. Bueno, y además tenemos la resistencia que está acá, que de momento no nos sirve. Entonces, vamos a anotar, va a ser la temperatura de juntura menos temperatura de encapsulado dividido en qué es la potencia que disipa, ¿cierto? Entonces, tenemos reemplazando que esto va a ser 180 menos 60 dividido 40. Esto nos tiene que dar 3 grados Celsius partido watt. ¿Ok? No se olviden de la unidad, es importante. Bueno, ahí tenemos el valor de la resistencia de juntura encapsulado. Luego vendría que nos están pidiendo la temperatura máxima en el disipador TS max para asegurar una operación sin riesgo a 30 watts. Entonces nos están preguntando cuál sería el TS usando un PD de 30 watts, una potencia disipada de 30 watts. Entonces, volvemos acá. Calculamos esto recién, ¿cierto? Nos están preguntando por este valor que está acá, ¿cierto? Pero nos están cambiando, ojo con eso, nos están cambiando a 30 watts la potencia disipada. Así que tienen que tener ojo con eso. Bueno,
Nuevamente hacemos la misma ecuación, ¿cierto? TJ max, tenemos el TJ y nos están pidiendo el TS, ¿cierto? Entonces la temperatura de disipador está acá. Y si estoy usando todo esto que está acá, como en el ejercicio anterior, hay que usar la suma de las resistencias de acá, ¿cierto? Entonces, primero que nada, vamos a anotar la temperatura de juntura máxima menos la temperatura de disipador. Va a ser igual a qué? A la potencia disipada por la resistencia, en este caso, resistencia, JS, ¿cierto? De juntura a disipador. Entonces, en este caso sería la resistencia entre la juntura y el encapsulado más la resistencia entre el encapsulado y el disipador. No sé, medio feo. Ahí. Y ahí tenemos listo la ecuación. Ahora tenemos que reemplazar simplemente. TJ máximo, ¿cierto? Teníamos que era 180 menos temperatura de disipador, que es lo que estamos calculando. La potencia disipada en este caso eran 30 watts. Y acá tenemos la resistencia juntura encapsulado, que van a ser 3 más el dato que nos dieron, ¿cierto? Más arriba, que es la de encapsulado disipador, 0,5. Entonces, ya despejando la temperatura de disipador, esto nos tiene que dar 75 grados Celsius. Bien, bueno, entonces, vamos con la C. Para una temperatura ambiental de 45 grados Celsius, ¿cuál es la resistencia térmica entre el disipador y el ambiente máxima que puede existir entre el disipador y el ambiente para una operación sin riesgo a 30 watts? Entonces, ahora nuevamente estamos volviendo a usar 30 watts, ¿verdad? La misma potencia anterior. Entonces, si nos están preguntando, vamos a ordenarnos acá primero. Ya tenemos esto. Nos están preguntando por la resistencia que está acá, ¿cierto? Y como dato nos dan la temperatura ambiente, ¿no? Sí, temperatura ambiente de 45 grados Celsius. Entonces tenemos temperatura ambiente. Entonces, esto es fácil porque si ya habíamos calculado la temperatura de disipador, podemos usarla para este ejercicio. Entonces va a ser temperatura de disipador menos temperatura ambiente, ¿cierto? Según el dibujo que tenemos acá, temperatura disipador menos temperatura ambiente va a ser igual a la potencia disipada. ¿Por qué? Por la resistencia disipador a ambiente. En este caso hay que anotar el con temperatura ambiente de 45 grados Celsius. Bueno, entonces reemplazamos, ¿no? Teníamos que la temperatura en el disipador era de 75 grados, menos la temperatura ambiente, que eran 45 grados Celsius, ¿cierto? Va a ser igual a la potencia disipada. En este caso nos decían que eran 30 watts. Entonces tenemos acá 30 watts por la resistencia que estamos despejando, ¿verdad? Ahora despejando nuevamente la resistencia, vamos a tener la misma formulita que habíamos usado en los ejercicios anteriores. Y esto nos va a dar un total de 1 grado Celsius partido watt. Ese va a ser el valor de la resistencia que tenemos acá. Listo. ¿Qué más, qué más nos piden? Es si para un disipador de calor en particular equipado con aletas de aluminio, su conductividad térmica en el aire es de 0,1 watt partido Celsius por centímetro de longitud. ¿Qué longitud de disipador de calor se requiere para cumplir con el requerimiento del punto C? Entonces,
Vamos a anotar la D. ¿Qué es lo que nos dan? Nos dan el valor de la conductividad, ¿cierto? La conductividad en el aire va a ser de 0,1 watt partido Celsius por centímetro, ¿cierto? Entonces tenemos el dato que es la conductividad 0,1 watt dividido Celsius por centímetro. Y para el caso anterior, ¿cierto? Para el caso anterior teníamos el valor de la resistencia. Pero en este caso no podemos, si dividimos, por ejemplo, esto que tenemos acá por 0,1 en cuanto a unidades no nos va a quedar en centímetros. Por lo tanto, esta resistencia que tenemos acá, yo la expreso a la -1, ¿verdad? Entonces voy a escribir la resistencia disipadora ambiente a la -1. O sea, va a ser 1 a la -1. Esto va a ser 1, pero la unidad nos va a cambiar. Entonces esto va a quedar en watt partido Celsius. Entonces, ahora, con esto recién calculado, podemos sacar el largo. Voy a anotar el valor de la resistencia a la -1 del disipador ambiente. En este caso sería un watt partido Celsius. Dividido ahora por la conductividad, 0,1 watt dividido Celsius por centímetro. ¿Ya? Si se fijan, estoy trabajando una resistencia a la -1 con la conductividad, que en este caso sería claramente la resistencia a la -1, la conductividad a su unidad. Entonces ahora se va ahí y se va ahí. Nos van a quedar solo los centímetros. Y ahora simplemente resolvemos y ordenamos nomás y nos tiene que dar 10 centímetros. Vamos ahora con la otra. No, no había más preguntas, ¿cierto? Bueno, otra forma de calcular esto eh, es pasando la conductividad a la -1, ¿verdad? Y en ese caso, si pasa la conductividad a la -1, les va a quedar en la unidad de la resistencia. Esa es otra forma de verlo. Entonces, esta conductividad, que son 0,1, lo vamos a expresar a la -1, ¿cierto? Y nos va a quedar 10, ¿verdad? Y las unidades se nos dan vuelta. Entonces, esto nos va a quedar Celsius partido watt por centímetro. Entonces, ahora podemos calcular el largo nuevamente. En este caso sería 10 Celsius partido watt por centímetro. ¿Y ahora qué usaríamos? Ahora usaríamos esta resistencia porque estaríamos dividiendo conductividad a la -1 dividido resistencia, lo cual sí tiene sentido dimensionalmente. Sería 1 dividido Celsius partido watt. Acá se nos va esto y nos quedan los puros centímetros y también nos da 10 centímetros. Y bueno, creo que la pregunta E dice, dibuja el esquema del modelo térmico equivalente con sus resistencias térmicas y temperaturas correspondientes a una potencia disipador. Ya, bueno, básicamente es dibujar es hacer este mismo dibujo. Acá sería la pregunta E. Básicamente hacer el mismo dibujo, pero escribir los valores que obtuvieron. Y solo es eso. Y escribir acá los 30 watts, si no me equivoco, que lo decían acá. 30 watts y bueno, escribir las temperaturas y los valores de la resistencia. Bueno, continuando con el tercer ejercicio y final, tenemos que dos transistores, Q1 y Q2, trabajan con una potencia nominal de 3 watts y 5 watts respectivamente. Están montados en un disipador común como muestra la figura 1. Ya. De partida, la representación de este circuito sería juntando los dos transistores. Ahora la vamos a ver después de terminar de leer los datos. Dice, si la resistencia térmica entre la juntura y el disipador de ambos transistores, es decir, que ambos van a tener 23 Celsius partido watt de resistencia,
La temperatura ambiente de 25 grados Celsius y la del disipador va a ser de 70 grados Celsius. Entonces, voy a anotar los datos. Entonces tenemos que para la potencia disipada del primero va a ser 3 watts y la potencia disipada del segundo van a ser 5 watts. También tenemos que la resistencia entre la juntura y el disipador para ambos va a ser de 23 grados Celsius partido watt. S de 23 grados Celsius partido watt. También vamos a tener que la temperatura ambiente y la temperatura del disipador van a ser las mismas para ambos transistores según como dice el enunciado. Entonces, esto vamos a tener temperatura ambiente 25 grados Celsius y 70 grados Celsius. Más rápido, TA 25 grados Celsius, TS 70 grados Celsius. Entonces, ¿cómo sería el dibujo de este circuito térmico? Sería algo más o menos así. Primero tendríamos la potencia disipada 1. Acá tendríamos la temperatura de juntura 1. Y entre medio tendríamos, ¿verdad?, la resistencia térmica entre la juntura y el disipador. Luego por acá, en este punto que está acá, debería estar la temperatura del disipador. Acá entre medio de nuevo tenemos la resistencia entre juntura y disipador. Pero la diferencia es que acá tenemos la temperatura en la juntura 2. ¿Ya? Acá vendría a estar, la potencia disipada 2, ¿cierto? PD2. Luego, después de la temperatura del disipador, vendría la resistencia disipador ambiente. Y finalmente la temperatura ambiente. Ya sería una cosa así más o menos. Ahí sí. Bien, con este circuito en mente ya podemos resolver de forma más fácil todo lo que nos piden. Primero entonces, en la A, ¿qué es lo que nos piden? La resistencia térmica de la interfaz ambiente-disipador. O sea, ambiente-disipador. O sea, perdón, SA, disipador ambiente. Entonces, esto se debería calcular de la siguiente manera. Temperatura del disipador menos temperatura ambiente, es decir, la resistencia que está acá estamos calculando, ¿verdad? Entonces, la diferencia, al ser dos transistores que están juntos, acá es cierto que dividíamos por la potencia disipada, ¿cierto? Pero en este caso sería la potencia disipada total. O sea que sería PD1 más PD2. Entonces, tenemos acá que van a ser 70 menos la temperatura ambiente, que en este caso son 25, dividido en 3 más 5 watts. Esto debería dar 5,625 grados Celsius dividido watt. Listo, tenemos la A. Luego con la B, la temperatura de la juntura de cada transistor. Entonces, sería la temperatura de la juntura aquí y la temperatura de la juntura acá. Entonces, estas las vamos a calcular las dos por separado. Tenemos por una parte, recordemos que cada transistor disipa potencias distintas. Entonces, vamos con el 1. TJ1
menos temperatura del disipador uno va a ser igual a la potencia disipada uno por el valor de la resistencia juntura disipador uno. ¿Ok? Entonces, si esto reemplazamos los valores, tenemos TJ1, que es lo que nos piden, ¿cierto? Menos temperatura en el disipador. Y en este caso, para ambos transistores es la misma. Entonces, ahí no hay drama con eso. 70, ¿cierto? ¿Igual a qué? A la potencia disipada en el transistor uno, que en este caso va a ser 3 watts. Recordemos ahí, 3 watts por la resistencia juntura disipador, que también es dato, 23. Entonces, si despejamos la temperatura en la juntura uno, vamos a tener que va a valer 139 grados Celsius. Luego, vamos a hacer lo mismo, pero para la juntura 2. Ahora recuerden que es todo con respecto a 2, al transistor 2. Entonces, ¿qué es lo que teníamos acá? Temperatura de juntura 2, ¿cierto? Menos la temperatura de disipador, que en este caso para ambos será la misma, 70. Va a ser igual a qué? A la potencia disipada. ¿Pero cuánto disipada por acá? 5 watts. Por la resistencia de juntura disipador, que en este caso también es la misma para ambos. Entonces sería ahí 23. Bueno, despejando, temperatura de juntura 2 debería tener un valor de 185 grados Celsius. Y listo, ahí tenemos la B calculada. Luego vendría la C. ¿Qué nos piden en la C? Las temperaturas de las junturas y el disipador a una temperatura de ambiente de 60 grados Celsius. O sea que hay que volver a calcular la juntura, pero en este caso con distinta temperatura ambiente y también del disipador. Entonces lo que haría yo en este caso sería calcular primero la temperatura del disipador, ¿cierto? Que va a ser igual, ¿cierto? Temperatura del disipador. Voy a copiar el dibujo para que vayan viéndolo mientras resuelvo. A ver, ahí sí. Control C, ya. ¿Qué es lo que estamos calculando? Estamos calculando la temperatura del disipador. Y en este caso, según el dibujo, es lo que está aquí al medio, ¿verdad? Entonces vamos a usar la temperatura ambiente, que en este caso nos da la nueva temperatura ambiente. Así que ya tenemos ese dato. La temperatura también de disipador ambiente, que la calculamos en la parte A. ¿Ven? La tenemos. Y también tenemos las dos potencias que disipa. Entonces podemos calcular la temperatura del disipador. Entonces esto va a ser temperatura del disipador igual a la temperatura ambiente más la potencia disipada uno más la potencia disipada 2 por la resistencia entre el disipador y el ambiente. Entonces esto, si reemplazamos, debería ser algo como así, 60 grados Celsius, que es el nuevo dato de la TA que nos dan, más 8, que es la suma de las potencias, por 5,625, que es lo que nos dio el valor de la resistencia de disipador ambiente.
Y bueno, esto nos debería dar un valor de 105 grados Celsius. Y ahora, ¿qué más nos pedía el punto C? Las temperaturas de las junturas, ¿verdad? Entonces, si ya tenemos la temperatura ambiente, no, miento. Tenemos la temperatura del disipador. Gracias a la temperatura ambiente, podemos calcular la juntura. Entonces, vamos con la ecuación de la primera temperatura de juntura, que va a ser temperatura de juntura 1 menos temperatura del disipador 1. Estamos calculando este con respecto a acá. La temperatura del disipador es la misma para los dos. Entonces, vamos a hacerlo con respecto a la potencia disipada 1 por la resistencia entre la juntura del disipador 1. Bien, y reemplazando estos datos, tenemos que la temperatura en la juntura 1 menos la temperatura en el disipador, la calculamos acá anteriormente, va a ser 105. Va a ser igual a qué? A la potencia disipada 1, van a ser los 3 watts, por la resistencia juntura disipador, que en este caso la juntura disipador es de 23 Celsius partido watt por 23. Entonces, si despejamos la temperatura en la juntura 1, vamos a tener que esto va a dar un valor de 174 grados Celsius. Y de la misma forma para la juntura 2, ¿verdad? Entonces, anotamos todo ordenado con respecto al transistor 2, JS2. Y bueno, reemplazamos los valores, ¿no? En este caso sería lo que queremos despejar, la temperatura en la juntura 2 menos la temperatura en el disipador, que en este caso es la misma, entonces va a ser también 105. Esto va a ser igual a qué? A la potencia disipada 2. La potencia disipada 2 era 5 watts por 23, que también era el mismo dato para ambos transistores de 23 grados Celsius partido igual la resistencia térmica de juntura disipador. Y bueno, simplemente despejan acá, la temperatura en la juntura 2 va a ser igual a 220 grados Celsius. Y listo, con eso tenemos el punto C. Ahora vendría el punto D. Las temperaturas de las junturas, si el Q1 se mantiene en 3 watts, o sea, es decir, que esto se mantiene en 3 watts, pero el Q2 se apaga. Es decir, que vamos a tener la potencia de acá en 3 watts y la potencia disipada 2 va a estar apagada, va a ser cero. Y acá nos dice que también hay que usar temperatura ambiente 60 grados. Entonces, nuevamente vamos a calcular las junturas. Bueno, vamos al punto D entonces. Entonces vamos a anotar al tiro los datos con potencia disipada 1, 3 watts, potencia disipada 2, 0 watts y temperatura de ambiente 60 grados Celsius. Bueno, vamos a calcular primero la temperatura en el disipador. Entonces voy a mover el dibujo para que vayan viendo también. Ahí.
Vamos a usar la temperatura en el disipador. Bueno, lo que queremos calcular es la temperatura en el disipador con la nueva temperatura ambiente de 60 grados Celsius, ¿cierto? Entonces, para calcular esto tenemos que temperatura en el disipador menos la temperatura ambiente va a ser igual a la suma de la potencia disipada 1 más la potencia disipada 2 por el valor de la resistencia en el disipador y ambiente. Entonces, si reemplazamos los valores, nos va a quedar la variable TS que queremos despejar, la temperatura ambiente que nos dieron acá el dato, que son 60 grados Celsius. Esto va a ser igual a ¿qué? A 3 más los 0 watts, recuerden que este estaba apagado, por la temperatura disipadora ambiente. Y la disipadora ambiente la habíamos calculado acá, 5,625. 5,625. Entonces, despejando, vamos a tener que la temperatura en el disipador va a ser 76,875 y esto aproximadamente son 77 grados Celsius. Ahora, con esto calculado, vamos a calcular la juntura. Entonces, la juntura uno va a ser temperatura en el disipador más potencia disipada uno por el valor de la resistencia en la juntura y el disipador. Entonces ya teníamos el TS, ¿cierto? Que lo calculamos acá, 77 grados, más 3 que es la potencia disipada uno por 23. Esto va a tener un valor de 146 grados Celsius. Y lo mismo para la juntura 2. Entonces tenemos TS más potencia disipada 2 por resistencia térmica juntura disipador. Esto va a ser igual entonces, reemplazando los valores, 77 más, acuérdense que esto estaba apagado, la potencia 2, entonces es 0 por 23, y esto va a ser igual a 77 grados Celsius. Bien, y con eso es la D. ¿Qué nos piden en la E? Las temperaturas de las junturas, si el Q2 se mantiene en 5 watts, pero el Q1 se apaga. O sea, es lo mismo que calculamos anteriormente, pero en este caso apagando el transistor uno y dejando encendido el transistor 2. Entonces, vamos con la E. Vamos a anotar los datos que nos dan. Entonces, con potencia uno, potencia disipada uno igual a cero, potencia disipada 2 igual a 5 watts y temperatura ambiente de 60 grados Celsius. Bueno, vamos al tiro con la potencia en el disipador. En este caso va a ser TA más las potencias disipada uno más la potencia disipada 2 por la resistencia entre el disipador y el ambiente. Si reemplazamos al tiro, vamos a tener que, acá tenemos los 60 grados Celsius de la temperatura ambiente, más potencia disipada uno 0 watts al estar apagado, más 5 por la resistencia entre el disipador y el ambiente, que esta va a ser la que se calculó disipador ambiente acá, 5,625. Entonces, por 5,625. Esto lo meten en la calculadora más y les debería dar 88,125. Que esto va a ser en realidad 88 grados Celsius.
Y vamos con lo último que sería calcular las junturas. Entonces vamos al tiro con la juntura uno. En este caso sería usando la temperatura en el disipador más la potencia disipada uno por la resistencia en la juntura disipador. Esto va a ser igual a 88 más cero, ¿cierto? Porque está apagado por los 23 de la resistencia. Y esto debería dar 88 grados Celsius. Lo mismo para la juntura 2. Vamos a la temperatura del disipador. Acuérdense que en este ejercicio la temperatura del disipador es la misma para ambos. Con respecto al PD2 acá, potencia disipada 2 por la resistencia juntura disipador, que en el caso, para este ejercicio también es la misma para ambos. Entonces, ¿qué teníamos acá? La temperatura en el disipador, que son los 88, más el PD2, en este caso potencia disipada 2, van a ser 5 por los 23 de la resistencia de la juntura disipador. Y esto debería tener un valor de 203 grados Celsius. Y con eso se termina el video de la ayudantía. Si tienen alguna duda, no, no, no tengan miedo en preguntar. Yo por lo general siempre respondo los correos. Y si no respondo, insistan, no me molesta que me manden correo. Así que eso, que les vaya bien en su prueba.